Bienvenido una vez más, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, que la paz de Dios está en cada uno de ustedes. Ahora vamos a seguir estudiando lo que es el Apocalipsis 5. Vamos a dividir ese capítulo en 3 puntos principales. El primero, el libro sellado, el Cordero y el Cántico de los Redimidos. Juan agrega uno de los detalles referentes al que se sienta en el trono, de quien se dice o sostiene en la mano derecha un rollo escrito de ambos lados y sellados con 7 sellos. Es lo que dice el versículo 1. Y ahora la pregunta es, ¿qué es este libro con 7 sellos? La respuesta es la escritura de los derechos de propiedad que Cristo el Salvador compró con su preciosa sangre. Eso es la escritura, eso es el libro y los 7 sellos. El hecho de que esté sellado con 7 sellos significa que es por completo legal, garantizado por la exactitud y la legalidad divina. La propiedad que Él compró en esta tierra, o sea, es esta tierra, y la compró junto a nuestra redención por su misma sangre que derramó en la cruz del Calvario. Eso es el libro, eso es el sello, es como un documento del terreno. Por eso Él lo compró, esa herencia, esa propiedad de Él, es de Él. Ya está pagado por su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esta escritura le da poder para tomar posesión de su propiedad. Y como los capítulos siguientes de Apocalipsis lo muestran, le autoriza y le da poder para ejecutar juicio y expulsar al enemigo que lo tiene en su posesión ilegal ahora. Porque cuando Adán pecó, perdió su herencia de la tierra y ella pasó de sus manos a la posesión de Satanás, quedando desheredada toda la simiente de la tierra. Esta escritura confiscada por Satanás está ahora en las manos de Dios, esperando que lo rediman. La redención a ella dará posesión legal a todo lo que Adán perdió en su caída. Adán, el hombre, no podía redimirla, pero su pariente más cercano pudo hacerlo. Tenemos el ejemplo, la costumbre de los israelitas en Levítico 25, 23, 24. Ahí nos da el detalle cómo puede recuperar una herencia perdida. Allí nos enseña también Jeremías 32, capítulo 32, versículos 6 hasta 14. Nos enseña allí cómo es que un pariente más cercano puede poseer o puede recuperar ese terreno perdido. Eso es lo que Jesucristo va a hacer cuando Él va a venir, cuando Él va a llevar a su iglesia. Vamos juntamente con Él a poseer la tierra porque es de Él, le pertenece a Él, porque Él ya lo compró con su propia sangre. Cuando un dueño perdía una herencia, habían 2 libros o instrumentos de escritura hechos de esta transacción, uno abierto y otro sellado. Estos 2 libros hipotecarios eran entregados en manos de la persona que será el nuevo dueño de la propiedad. Así, un libro sellado es señal de una herencia que se perdió. Pero esta herencia no podía ser detenida por su dueño original más allá de un tiempo señalado. Aquí en Levíticos 25, 28, allí nos da más detalles sobre eso. Y cuando alguien era digno y competente para representar al dueño original y alzar y destruir aquel instrumento sellado, se cobra la propiedad perdida. Él era llamado el Redentor y tenía el derecho pleno de poseer y expulsar las personas que lo tenían en su posesión. Entonces el Redentor, junto con sus parientes cercanos, gozaban de sus beneficios. Nuestro pariente Redentor más cercano es nuestro Señor Jesucristo, porque siendo Dios se hizo humano para que pueda acercar
comprarnos a Él y para que sea nuestro pariente, que Él es el único que compró esa herencia que está destinado para nosotros, que esa herencia que prometió Dios a nuestro padre Abraham, Jesucristo, único Señor, único Hijo de Dios, que vino a dar su sangre, a perder su vida, digamos, para que esa herencia sea recuperada. Entonces, para hacerse el pariente más cercano, tuvo que hacerse humano como nosotros. Y esto se cumplió en su nacimiento virginal. Hasta este tiempo Dios obró mostrando gracia, pero ahora va a tender su mano de juicio para el cumplimiento de su pacto con Israel. Versículo 1. Esto simboliza una autoridad del poder divino, porque Dios hizo un pacto con Abraham, que sus hijos tienen que heredar el terreno, la tierra prometida, que Dios hizo pacto con ellos, pero lo perdió, pero ahora vino Jesucristo a redimir otra vez. Entonces Él es el único y pariente más cercano que puede pelear ese terreno. En Salmo 98:1, Isaías 59:16 es donde nos da más detalle al respecto de eso. El versículo 2 dice: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿O quién tiene la dignidad, la excelencia, los méritos y el puesto alto? ¿Quién es el pariente más cercano? Allá en Números capítulo 5 versículos 6 al 8 y Ruth capítulo 4, allí aparece cómo en la costumbre de Israel, cómo puede un pariente más cercano recuperar una herencia perdida. Se requiere al juicio tanto como gracia para la consumación del libro de redención. La plenitud de la redención aún está incompleta. Así como dice Efesios 1:13, que nosotros falta todavía, porque el Espíritu Santo todavía está trabajando ahora, falta todavía, dice, está incompleta todavía. Pero cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, ahí vamos a obtener esa herencia, porque Él lo va a redimir. Aquí en versículos 3 y 4 dice: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni examinar su contenido. Dice Juan: y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el sello. Juan se preocupaba porque nadie podía abrir el sello. ¿Quién fue capaz de abrir? Únicamente nuestro Señor Jesucristo. Es un momento intenso para Juan. Sabía lo que era el libro y para qué servía ese libro. A menos que alguien pudiera ser digno para abrirlo, se perdiera toda esperanza de la redención del hombre y de la tierra. Pero su tristeza fue de duración corta, porque uno de los ancianos le dijo: deja de llorar, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. El capítulo 5. En el versículo 6 y 7 dice: Juan ahora ve lo que vio antes, un cordero que se ofreció en sacrificio, pero ahora vivo, puesto en pie de en medio del trono. Él no vio el cordero antes porque su atención estaba puesta en el rollo con los sellos. Jesús, el maravilloso Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29, y como el león de la tribu de Judá, renovará su relación con Israel y con la tierra. El Cordero sacrificado es el león viviente. Su victoria la ganó con el hecho de morir y resucitar al tercer día. Entonces la palabra sacrificado en versículo 6 se emplea en otros versículos como 19 y 12, y en el 13:8 su significado está relacionado con la sangre. La muerte y el sacrificio de Cristo fue por las transgresiones del hombre. La raíz de David, en su autoridad y potencia plena, es interpretada por los
por los 7 cuernos. Y su omnisciencia es interpretada por sus 7 ojos. Él es el Mesías ungido. Él fue digno por 2 razones. Una porque vino y la otra porque su obra redentora nos compró por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. El acto del Cordero de tomar el rollo es el hecho más significado del libro del Apocalipsis. Es el cumplimiento de profecía más maravillosa en el Salmo 102, 13, 22. Esta es la futura y ocurrirá al principio del reino milenial de Cristo. Es una celebración donde los santos van a reinar sobre la tierra. Entonces todos esos actos, cuando Él va a venir, va a levantar a sus santos, va a venir a posesionar la tierra, según Apocalipsis. Entonces, no nos dejamos confundir, no nos dejamos engañar, leemos la palabra de Dios, porque aquí la palabra de Dios no dice que en el cielo va a ser la herencia, porque el cielo no es la herencia para los santos, es la tierra, porque Él va a venir a redimir o va a venir a recuperar lo que está perdido. Él únicamente, Él puede recuperar ese terreno. Es como ese documento estaba en las manos de Satanás. Él tenía esa autoridad sobre la tierra. Pero cuando Él murió, dio su vida en sacrificio, entonces Él tuvo esa potestad de arrebatar ese documento en las manos del diablo. Por eso ahora nosotros ya tenemos la oportunidad de ir a reinar juntamente con Él. Pero solamente una cosa que les voy a decir. Aquellas personas que se van a reinar con Cristo Jesús, dice Apocalipsis, ahora estamos sufriendo, ahora estamos criticados, y estamos en un mundo donde hay muchos pensamientos, muchas ideologías, pero cuando Él va a venir, va a tomar a aquella persona, allí terminará la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, mi querido amigo, ¿y tú guardas los mandamientos de Dios? Así que hoy en adelante vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Aquí nos enseña cómo Jesucristo va a venir a posesionar esa tierra, cómo fue que Él es el único que tuvo la autoridad de romper el sello. No hay otro más, porque era nuestro pariente más cercano. Él se hizo hombre, así como dice Juan 1:1 hasta 13, dice, porque el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros. Entonces solamente Él tenía esa oportunidad de romper este sello. Así que nosotros ya solamente vamos a obtener esa herencia, esa heredad. Vamos a tener parte en esa heredad, pero únicamente obedeciendo a Jesucristo y cumpliendo los mandamientos de Dios. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.